A ver, el libre albedrío en un curso de milagros está centrado en dos enfoques. El primero, como el más profundo, es que en el cielo, en el conocimiento, no hay nada entre lo que elegir, ¿ok? Hay una sola voluntad, que es la voluntad de Dios, y nosotros somos parte de esa voluntad. Entonces no hay ninguna otra voluntad. Lo que sí es cierto es que la voluntad del Padre es que su Hijo sea libre. Por lo tanto, esa voluntad es libre. Y al haber ejercido esa libertad que es que sigue vigente en este instante, nosotros podemos elegir la paranoia de que estamos encadenados, ¿ok? Entonces, encadenados y que no somos libres. Y fíjense cómo este mundo utiliza el ego, esa voluntad de elegir para encadenarnos diciéndonos es que tú estás muy limitado, porque incluso lo traes por tu árbol, por tu árbol. Es que tú eres así, es que te tocas así. Es el mundo en donde nosotros nos creemos encadenados, pero eso es solo una creencia. Entonces, la primera utilización del libre albedrío se refiere a que tenemos una sola voluntad y es libre, ¿ok? La primera libertad es que tenemos una sola voluntad y es libre, y es la voluntad que compartimos con Dios. De hecho, en el texto muchísimas veces nos dice, no tienes dos voluntades. La creencia en la separación implica que creemos que tenemos una voluntad diferente a la del Padre. No tenemos ninguna voluntad diferente a la del Padre, es un invento. Pero se inventó y se fabrica una conciencia donde parece que tenemos una voluntad aparte. Tenemos la voluntad de sufrir, la voluntad de que nos guste el drama, la voluntad de la culpabilidad, un montón de voluntades que no son ciertas, pero que la podemos experimentar. ¿Por qué? Porque somos libres y podemos pensar lo que queramos, pero la única voluntad es la del Padre. Entonces, por eso nos dice, la única libertad, aquí ya nos está hablando en este sueño, la única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir. Y entonces fíjense cuál es la única elección. Y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. La voluntad, en mayúscula, no está involucrada en la percepción a ningún nivel y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. O sea, una es la voluntad de Dios en el cielo, que nunca puedo estar separado de mi Padre, pero aquí en este sueño que es de percepción y de creencias, esa voluntad no tiene nada que ver. La conciencia, fíjense, en este sueño, la voluntad es en el cielo, esa que compartimos con el Padre. Aquí se fabrica una conciencia y dice, la conciencia es el mecanismo receptor. Por lo tanto, en un curso de milagros nos está hablando a esa conciencia, a ese tomador de decisiones de en cuál dos voces se va a regir. Es en la conciencia, o sea, yo estoy consciente es una conciencia, es como una falsa realidad, pero el sueño es dentro de una conciencia. La conciencia es el mecanismo receptor, la que escucha y recibe mensajes tanto del plano superior como del inferior, del Espíritu Santo o del ego. Entonces, fíjense que es muy interesante esto, porque si ya nos ha dicho que en el cielo no hay niveles, aquí en el sueño sí hay niveles de conciencia. No son reales, pero es una forma como para explicarnos. Entonces, a ver, ¿qué tengo yo para qué? A ver, estas, las gafas. Está el nivel de conciencia, me parece bien así. Está el nivel de conciencia superior y el nivel de conciencia inferior. Ambos, y esto es interesante, están disponibles ahora mismo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, no es que ha aumentado el nivel de conciencia como si ya yo no fuera a escuchar esto.
Lo voy a seguir escuchando, pero el nivel de conciencia superior lo que implica es que cada vez estoy más presente para ir escuchando más esta voz, esta voz, esta voz, esta voz, esta voz. Y como el deseo es lo que hace que nosotros nos enfoquemos más, a medida que voy escuchando más esta voz, la voy a ir escuchando más y más y más y me va a ser mucho más fácil ver la voz del ego como la voz loca. Entonces, somos la conciencia que escucha ambas voces. Fíjense cómo nos dice. La voluntad no está involucrada en la percepción, porque la conciencia es en la percepción, a ningún nivel, y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. La conciencia es el mecanismo receptor, acuérdense, por eso que les digo que un curso de milagros es muy de comunicación, receptor, el que recibe. Y recibe mensajes tanto del plano superior como del inferior. Todo el mundo está escuchando esos mensajes, por eso somos iguales, del Espíritu Santo o del ego. La conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno a otro, pero no puede trascender el dominio de lo perceptual. O sea, nosotros podemos estar en la mañana o en la tarde habiendo escuchado del Espíritu Santo y estamos como en un nivel de conciencia superior y drásticamente nos podemos ir para abajo escuchando la otra. ¿Ok? Entonces es importante que entendamos esto porque al ego le dice, no, es que yo estoy en un nivel de conciencia superior. Ya en el momento que yo lo digo desde la comparación, ya me lancé al nivel de conciencia inferior porque estoy en el plano del ego. ¿Entienden? Entonces nosotros, no, y de hecho en el manual para el maestro dice, sí, tú puedes estar como sosteniéndote en un nivel superior, pero puedes echar para atrás. Lo único es que el haberte sostenido en un nivel superior va a ser un motivante para poder elegir que no te estás sintiendo bien, como nos decía en la toma de decisiones. Si puedo darme cuenta de que no me estoy sintiendo bien con esto que estoy sintiendo y sobre todo como estuve en otro nivel superior, sí sé cómo se siente allí y quiero estar ahí otra vez. Entonces es como que perdemos menos tiempo, es cierto, en el nivel inferior, pero sí podemos bajar drásticamente. No nos sintamos culpables, pero elijamos otra vez subir. ¿Ok? La conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno a otro, pero no puede trascender el dominio de lo perceptual. La conciencia es en la percepción, es en el sueño. En su nivel más elevado, o sea, cuando estamos escuchando mucho al Espíritu Santo, se vuelve consciente del mundo real y puede ser entrenada para que lo haga cada vez más. ¿Entiendes? O sea, vamos, como les digo, cada vez escuchamos más al Espíritu Santo y vamos viendo un mundo diferente al que veíamos antes. Sin embargo, el hecho mismo de que tenga niveles y de que pueda ser entrenada demuestra que no puede alcanzar el conocimiento. O sea, el conocimiento es después en el despertar. Otra parte donde habla de esto de decidir, en el manual para el maestro también, en la pregunta 21, ¿qué papel desempeña en el proceso de curación? Dice, el poder de su decisión se le ofrece tal como él lo pide. En esto estriba el cielo o el infierno. Estamos decidiendo constantemente, o el cielo o el infierno. Al Hijo durmiente de Dios solo le queda este poder, otra vez el poder de decidir. En el texto, capítulo número 5 dice, has elegido estar en un estado de oposición en el que los opuestos son posibles. Como resultado de ello, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. Elegir implica que la mente está dividida. O sea, es en el sueño donde se elige. Y en el capítulo 11, en muchas partes, pero en el capítulo 11 dice, ¿qué prefieres ser? ¿Rehén del ego o anfitrión de Dios? Aceptarás únicamente a aquel que invites. Eres libre, por eso hay un libre albedrío. Eres libre de determinar quién ha de ser tu invitado y cuánto tiempo ha de permanecer contigo.
Mas esto no es auténtica libertad, pues depende todavía de cómo la consideres. Por lo tanto, en el cielo, el libre albedrío se refiere a que somos libres de nuestra voluntad. Y aquí en el sueño, el libre albedrío es importantísimo que nos demos cuenta porque es el mecanismo en el que se lleva a cabo la salvación. No podemos, o sea, tenemos que darnos cuenta que que no estamos atados y que podemos decidir de nuevo en cualquier cosa. ¿Ok? Entonces ahora sí, nos vamos aquí al libre albedrío.